Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera sesión en línea del curso de base de datos, Generalidad de Sistemas de Gestión. Mi nombre es Camilo Andrés Tavares Estrada, yo seré su instructor durante este curso. Yo soy ingeniero de sistemas de computación egresado de la Universidad del Quindío. Tengo una maestría en ingeniería de software. Con el SENA llevo unos 14 años dando cursos de esta familia. Tengo una empresa de desarrollo de software, es en bases de datos, unos 16, 17 años de experiencia programando y diseñando bases de datos. Bueno, entonces, lo primero les voy a explicar. En cada curso vamos a hacer, en todas las clases vamos a hacer primero un recorrido por la plataforma. Les voy a mostrar qué actividades son las, cuáles son las siguientes que van a realizar. Y al final hacemos la introducción al material de la semana. Este curso es de 40 horas, es un curso corto. Vamos hasta el 28 de abril, pero el 28 de abril es el día en que Sofía cierra el curso. Entonces, para el 28 de abril ya tienen que estar las notas, ya tiene que estar todo listo. Entonces, en realidad vamos hasta el 26 de abril. El 26 de abril es la fecha máxima en que se pueden enviar evidencias, en que yo les voy a recibir evidencias. Todas las sesiones se graban. En la noche, hoy en la noche, mañana en la mañana, estaré montando las sesiones en en la plataforma. Ahorita les muestro en dónde quedarían las sesiones. Igual en los videos yo los subo siempre a YouTube y siempre les van a quedar. Bueno, entonces, cuando ingresan acá a la plataforma, yo grabando esto. Bueno, el curso, están las 40 horas, están las fechas. Hay un video de manejo de la plataforma básico. Les dejé otro anuncio, está el sondeo inicial, la actualización de datos. La actualización de datos la van a requerir en caso de que tengan el nombre mal escrito o el documento mal escrito o alguno de sus datos esté mal. Entonces, por medio de este enlace siguen esos pasos y pueden hacer la actualización. En el caso de las cédulas o los documentos de identidad, sí es mejor que se comuniquen con la línea de atención, que eso se lo hacen allí rápidamente. Está el anuncio de la primera semana de clase. Cada vez que iniciamos una semana, yo les voy a dejar un anuncio. Entonces, primera semana, segunda, tercera, cuarta semana. Son 4 semanas. Aquí dice que de qué fecha a qué fecha vamos. Arrancamos el 30 y vamos hasta el 5 a las 12 de la noche. Entonces les explico esas fechas de las evidencias. Y les indico cuáles son las evidencias que deben realizar. Que este no va. Esto se me coló aquí. Esto no es de ustedes. Listo. Entonces, en esta primera semana de clase van a tener en toda la semana van a tener 2 evidencias, solamente 2 evidencias que se les van a calificar. En esta primera es participar en el foro temático y realizar el taller. ¿Qué pasa? Cada actividad, o sea, cada semana es una actividad y cada actividad va a tener 2 evidencias. Para ganar esa actividad deben ganar por lo menos una de las 2. Es decir, en el caso de esta primera semana tenemos estas 2 evidencias. Si ustedes participaron en el foro y le fue bien en la participación, pero no alcanzaron a hacer el taller, con esto les vale y pasan la actividad. O mandaron el taller y lo ganaron y no alcanzaron a participar en el foro, con esto pasan. ¿Qué no pueden hacer? Pues fallar las 2 porque ahí sí pierden la actividad y deben ganar las 4 actividades para ganar el curso. Acá hay unas fechas, ya les voy a explicar para qué son esas fechas. El curso está completamente abierto y disponible. Si venimos aquí a contenido del curso, proyecto, quieren ver que están las actividades 1,
2, 3, 4 y ustedes pueden ingresar y ver las evidencias y ver los materiales de todas las actividades. Eso quiere decir que ustedes se pueden adelantar e incluso se pueden atrasar. ¿Qué no pueden hacer? Pasarse de la fecha del 26 de abril a las 12 de la noche. Esa es la fecha máxima en que yo les voy a recibir evidencias, sea porque se hayan atrasado, por cualquier cosa. Entonces venimos a contenido del curso, venimos aquí, tenemos el cronograma. Entonces aquí pueden ver que están las actividades iniciales, lo del sondeo, la participación en el foro, están las actividades de la actividad 1, donde está lo del foro, y el taller. Y dice que van del 30 al 5 y está la fecha de la sesión en línea, que es hoy. Si en la actividad 2, aquí están las dos evidencias. La actividad 2 va desde el 6 al 12. La actividad 3 va del 13 al 19. Y por último, la 4 va del 20 al 26. Y en todas van a encontrar cuáles son las dos evidencias que deben realizar. En cada una de estas, con una de las dos evidencias que ganen, pasan la actividad. Lo que sí deben hacer es ganar las 4 actividades. Entonces, aquí en la actividad 1 está el material de formación, es lo que ustedes deben estudiar para hacer el desarrollo de las actividades. Dan acá en siguiente. Aquí pueden encontrar la versión descargable o la versión multimedia y material complementario. Si vienen aquí a evidencias, entonces aquí les dice cuáles son las dos evidencias, le dan en siguiente. Aquí está la primera que es la del foro. Y aquí en la siguiente está la del taller. Entonces para ver el taller, se dan aquí, hacen clic aquí para ver la evidencia. Y aquí les despliega qué es lo que deben hacer. Entonces, este es el taller que ustedes deben realizar. Entonces, en este taller, deben tener presente pues, haber leído el material, utilizar un lenguaje técnico y va a describir las características de una empresa que almacene grandes cantidades de información. ¿Cuáles son esas características que debe escribir? Entonces, el nombre de la empresa, qué hace la empresa, descripción operativa de la empresa, es decir, cómo funciona. La empresa pueden tomar a Facebook, pueden tomar Google o se la pueden inventar. No tengo ningún problema con eso. O puede ser la empresa donde ustedes trabajan, como quieran. Entonces simplemente van a escribir aquí en el segundo punto cómo funciona la empresa, qué dependencias tiene, o sea, qué hace la empresa. Si es una empresa que se dedica a las ventas o a servicios, etcétera. En el otro punto van a decir qué productos o servicios comercializa esa empresa, es decir, qué productos vende o cuáles son los servicios que ofrece. Y en el siguiente punto, cuáles son las necesidades de manejo y almacenamiento de información. Entonces, si por ejemplo, por acá dijimos que era una empresa de productos, entonces una de las necesidades de manejo y almacenamiento de información va a ser el inventario de los productos, la información de las ventas, la información de los vendedores, de los clientes, etcétera. Y por último, determinar las aplicaciones de la base de datos en la empresa, o sea, qué rol cumple la base de datos en la empresa. ¿Los demás ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, igual voy a dejar de compartir y volverla a compartir, por si alguien no la... Listo. Entonces, esos son los 1, 2, 3, 4, 5 punticos que deben hacer en este taller. Eso lo hacen en un documento de Word y me lo envían. ¿Cómo lo envían? Aquí mismo, acá va parte de abajo donde dice ver evidencia, usted le dan clic a esto y les va a desplegar un formulario donde pueden adjuntar ese archivo y le van a enviar y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Para participar en el foro, entonces vienen aquí a foros y hay uno que dice foro temático actividad 1. Reconocer las características de la... Va. Le dan a responder. Yo se los facilité, por eso es importante que siempre, si no pueden asistir a la sesión en línea, vean el video de la sesión en línea
ya les repito cómo se envía el taller. Porque yo a veces les facilito la vida. Por ejemplo, en este foro, si ustedes miran la guía de aprendizaje o lo hacen desde el otro lado, son como 3 o 4 preguntas. Con que contesten esta, que yo les dejé acá, creo que es la tercera de las que están allí, vale. Entonces, ustedes simplemente entran acá al foro, leen que dice con base en el material de formación y material complementario de la actividad 1, participen en el foro de respuesta a este interrogante. ¿Cuál cree que fue la necesidad de crear sistemas computarizados para administrar las bases de datos informáticas? Miren acá, le dan a activar texto enriquecido, escriben su respuesta y le dan responder. Con eso hacen la participación en el foro. Les repito cómo enviar el taller. Entonces, ya saben que le dan clic a este primer punto, entonces él les muestra qué es lo que tienen que hacer. Cuando ya lo tengan hecho, le dan acá en ver evidencia. Ahí les va a mostrar un formulario, para que si yo le doy ahí no me lo va a mostrar a mí, pero a ustedes sí les sale un formulario donde pueden adjuntar el archivo. Y eso es todo, le dan enviar y con eso a mí me llega el archivo. Para entrar a la plataforma, ingresan por esa URL, vienen acá donde dice ingresar cursos LMS Sena, sus datos, le dan ingresar, aquí les aparecen los cursos, le dan clic sobre el curso, aquí le dicen ir al grupo y ahí ingresan al curso. En principio las sesiones van a ser, miro ya, te confirmo que es aquí en el cronograma. La otra sería el 7 que cae, creo que van a ser los jueves. Sí, las sesiones en principio serían los jueves. Esta porque pues como arrancamos apenas el miércoles, apenas ustedes ya están ingresando, pues no va el tiempo. Pero la idea es que sean los jueves a las 3 de la tarde. Ya saben, todas quedan grabadas. Esto no es obligatorio. Entrar a las sesiones no es obligatorio. Lo que sí les recomiendo es si no pueden entrar a la sesión, miren el video. Yo los videos los estoy montando en la noche o al día siguiente. Miren el video porque allí donde yo les explico el material, les explico cómo deben hacer los talleres y hay veces yo quito cosas de los talleres. Esos videos van a quedar aquí donde dice, entran aquí a contenido del curso, proyecto, sesiones en línea, grabaciones de sesiones en línea. Aquí van a encontrar los talleres. Sí, la contraseña para entrar, tienes que entrar es al curso, Lady. Es con los mismos datos que entras a Sofía. Así como por donde les mostré ahorita, que entran al curso. Igual yo publico el anuncio, cuando el video esté, yo les publico un anuncio. Esos anuncios, cada vez que yo los publico, les envía un correo. Yo publico el anuncio y dentro del mismo anuncio también pongo la URL de YouTube del video. Yo los videos los guardo en YouTube y allí no los borro, porque después del 28 usted no tiene acceso más a este curso. Entonces, si quieren volver a ver algunos de los videos después del 28 de abril, lo pueden hacer por YouTube. Yo allí no los borro. Bueno, para comunicarse conmigo, entonces están el foro de dudas e inquietudes. Allí me pueden dejar cualquier duda, inquietud que tengan, yo les estaré contestando. O utilizando esta cartica que hay acá de bandeja de entrada, es la mensajería interna, me pueden mandar un mensaje interno sin problema. ¿Por qué por acá? Porque yo por acá les contesto rápido. Yo esto lo miro todos los días. Si ustedes me escriben algo al correo, me llegan miles, no les miento, millones de correos en el día y puede que se traspapele y no vea su correo. Mientras que si lo hacen por acá, todos los días yo lo estoy revisando y pues la plataforma me indica que hay mensajes. Entonces por aquí yo les contestaría rápidamente, pues obviamente sábados y domingos no, entre de lunes a viernes, todos los días yo estoy revisando esto. Yo califico las evidencias que me envían, los que son los lunes, los miércoles y los viernes. Que sepan que esos días más o menos, en la mañana o en la tarde, yo califico para mantenerles las notas de los talleres al día.
Bueno, ¿qué más les cuento de esto? Pum, pum, pum. Si de pronto no les llegan los correos, sí, vamos corrido. Por ahora les digo, si quieren adelantarse, se van a ir a pasear, adelántense. Los talleres no son muy difíciles, son sencillos, ustedes los pueden adelantar. Bueno, lo que les iba a decir de las fechas. Ustedes vieron que, por ejemplo, esta primera actividad dice que va desde el 30 hasta el 5. ¿Qué pasa si ustedes el día 6 no han entregado? No pasa nada. Ustedes se pueden atrasar. Lo que no pueden hacer es pasarse del 26. Pueden entregar todo de una vez. Hay gente que en la primera semana ya una vez entregó todo y quedó listo. No hay problema. Yo con eso no tengo ningún problema. Ahora, yo el 6 estoy publicando el anuncio de la segunda semana de clase, que estaba hasta el 5, entonces el 6 inicia la segunda, y estoy publicando un anuncio con un cuadro de honor. ¿Qué van en ese cuadro de honor? Las personas que entregaron la actividad dentro de estas fechas. ¿Qué pasa con esas personas? Que si usted está en el cuadro de honor y de pronto al final le falta un pitico para pasar, yo le ayudo sin problema. Pero si usted no quedó en ninguno de los cuadros de honor y necesita ayuda, pues entonces me toca ponerle un taller extra o alguna vaina rara para poder colaborarle. Mientras que si usted ha quedado en los cuadros de honor, no va a tener ese problema porque yo le puedo ayudar. Exacto, son puntos extras. Yo le puedo ayudar sin ningún problema. Sí, sí, pueden acabar. Si hay gente que pues, usted lee los materiales, los talleres no son del otro mundo, pero usted puede acabar el curso si quiere hoy mismo. No hay ningún problema. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ir a hacer, les voy a explicar, hacer la introducción del material de la primera semana. Recuerden, los que quieran adelantar, entonces mire, así como la actividad 1, es la actividad 2. Está el material, están las evidencias, son 2. Con una que ganen, pasan. Y aquí está la descripción del taller o lo que tienen que hacer en el puntico 1 y aquí abajo está el para enviar la evidencia. Y lo mismo pasa en la actividad 3 y en la actividad 4. Funcionan exactamente igual. No, los certificados no se entregan antes, los certificados se le entregan a todos por igual, porque eso depende del sistema. Entonces, Sofía cierra el curso el 28 de abril y más o menos después del 28, entre 5 a 30 días hábiles, estarían los certificados. Yo en la última semana les explico cómo pueden estar revisando y cómo miran la parte de los certificados. Lo que pasa es que esa parte es sistematizada porque eso lo debe firmar el subdirector del centro con una firma digital. Entonces, él lo hace en bloque. Bueno, entonces, yo les comparto la presentación. Cuando yo subo el video, yo le subo el video y subo esta presentación de PowerPoint. Entonces, esta les va a quedar allí también. Bueno, entonces, este curso es de bases de datos. Vuelvo y les muestro dónde queda el video. El video queda aquí, contenido del curso. Sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea. Ahí quedan los videos. Con gusto. Bueno, entonces, este curso es de base de datos. Está enfocado un poco a la parte de la administración de las bases de datos. Yo les voy a enseñar a hacer diseño de bases de datos y les voy a enseñar un poco de cómo a partir del diseño de la base de datos, de un modelo de base de datos, pueden crear una base de datos real. Entonces, yo les voy a explicar ese proceso. Esta clase es más introductoria, ya en la siguiente sesión en línea vamos a verlo
un poco más a fondo. Entonces, en el mundo de hoy tenemos mucha información donde tenemos datos. ¿Qué es un dato? Un dato es un hecho que escribe un objeto. Entonces puede ser para representar una silla, para representar un estudiante, una persona, un guardia de seguridad, un enfermero, una cuenta de ahorros, una casa. Eso se representa con datos. Agrupar y relacionar esos datos es lo que se conoce como información. Entonces, cuando ustedes tienen un dato, por ejemplo, su nombre es un dato. Si ustedes ese nombre lo agrupan con otros datos como lo es su personalidad, su número de identificación, su estatura, su color de ojos, entonces todos esos datos se convierten en una información. ¿De qué es la información? De una persona. Aquí les voy a mostrar o les voy a enseñar, hoy no, en la siguiente clase, cómo podemos hacer abstracción de cosas reales a un mundo digital. Es decir, cómo tomamos algo que es real, un carro, una casa, una persona, y lo convertimos en algo digital, en algo intangible que va a ir en una base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de las características que tienen estos objetos o que tienen estas cosas. Podemos tomar esas características y llevarlas a una base de datos y así almacenar información de esos tipos. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger un carro. ¿Qué características tiene un carro? ¿Cuántas puertas tiene? La placa, modelo, la marca, el color, el cilindraje, etcétera. Yo puedo coger todas esas características y traerlas a una base de datos. Y eso me va a permitir almacenar muchos carros de diferentes tipos donde yo voy a poder saber cuál es cuál. Tiene, por ejemplo, una placa que los va a diferenciar a cada uno y va a tener toda la información que yo necesite de estos carros. O puede ser de perritos o de gaticos o de lo que yo quiera. Es una forma de que yo puedo hacer para digitalizar o hacer abstracción de cosas reales al mundo digital. Si ustedes han visto ahorita que está muy de moda el tal metaverso, ellos lo que hacen es exactamente eso, es traer cosas del mundo real al mundo digital, solamente que ellos lo hacen. ¿Los demás me escuchan bien? Creo que es tu audio, Marvin. Sí. Ve, Mari, debe ser tu audio. Igual le queda el video, entonces en el video sí queda bien. Bueno, entonces lo que hacen en el metaverso es traer cosas del mundo real al mundo digital, pero a un nivel muy visual. ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitan es una experiencia visual. En base de datos, nosotros lo que necesitamos y lo que nos interesa es la información y cómo podemos manejar esa información. Lo que hacemos es extraer cosas del mundo real y llevarlas al mundo digital, pero solamente en la parte de información. Obviamente, esa es la base para poder, por ejemplo, los que trabajan y hacen desarrollos para el metaverso, para poder allí mostrar eh, casas, personas, pues tiene que haber una base por debajo que es la información. Entonces tiene que estar la información, por ejemplo, si va a poner una casa, la información de esas casas, el color, el tamaño, cuántas habitaciones, cuántas ventanas, cuántas puertas, etcétera. Eso es la base para poder que ellos puedan crear el gráfico de esa casa o de una persona o de un perrito o de un carrito. Bueno, algunos requerimientos que tienen las bases de datos. Entonces, una base de datos de permitir compartir datos. ¿Qué es esto? Se refiere a la posibilidad que entre varios usuarios puedan compartir esos datos que están relacionados. Entonces, una base de datos me permite que muchas personas puedan tener acceso a esos datos. Cuando usted entra en un sitio web, los sitios web manejan una base de datos donde tienen almacenadas las noticias, las imágenes, todo lo que ustedes están viendo, eso sale de la base de datos. Entonces, la base de datos me permite que entre muchas personas puedan compartir esa misma información.
Otro requerimiento es que me permita definir los datos. Entonces, que me permita indicar la importancia de para qué específicamente utilizo un dato y si ese dato puede tener alguna interpretación errónea o cómo lo puedo validar. Entonces, que me permita definir qué tipos de datos voy a utilizar. Puede que ahorita no lo tengan, no nos quede muy claro, pero cuando ya empecemos a hacer los diseños, esto les va a aclarar mucho más. En cuanto a los grupos de WhatsApp, si alguien crea el grupo, yo creo el anuncio para que todos se ingresen. Recuerden que son 4 grupos que están acá. Yo creo el anuncio, los 4 grupos, los 4 grupos quedarán en ese solo grupo de WhatsApp, que pues es de lo mismo, para que tengan varias consideraciones allí. Una, si en algún momento ven algún listado, vayan a la plataforma y miren el listado de su curso, porque pues ya que yo aquí no voy a mostrar los 4 cursos, sino que pues yo cuando abro un solo curso, y si ustedes no se ven en algún listado, pues puede que sean que ustedes sean de otro curso. Y dos, el SENA no se hace responsable de los contenidos en esos grupos. Es decir, eso es un canal no oficial. Entonces yo allí puede que en algún momento yo entre y ve que están hablando algo o están haciendo una pregunta y yo la vi, pues con mucho gusto les voy a ayudar, pero no va a estar 100% pegado al celular pendiente de ese chat. Ni voy a ser el regulador del chat, ni nada. Ya si ustedes están pasando de la raya, pues ahí sí ya podríamos tomar alguna medida en caso que ustedes empiecen a pelearse, no insultarse, etcétera, que creo que eso no va a pasar. Entonces, mucho les pido ahí sí, mucho respeto, entre todos, solamente temas que sean del curso, nada de publicidad, nada de cadenas, nada de esas cosas. Entonces, alguien que cree el curso y por la mensajería interna me mande la URL. Ve que cree el curso, que cree el chat. Sí, tú me puedes hacer las preguntas que quieras en cualquier momento. Puedes utilizar el foro de discusión, la mensajería interna, o incluso me puedes escribir a mi WhatsApp en horario de oficina. Y con el mayor de los gustos, por allí yo les estoy contestando sin ningún problema. Y otra característica es que nos debe permitir crear un modelo de datos. ¿Qué es el modelo de datos? Es una estructura gráfica que me permite ver visualmente cómo se están, qué datos estoy utilizando y cómo se te relacionan esos datos. Por ejemplo, yo puedo tener, crear una base de datos para un colegio. Entonces yo voy a tener alumnos, voy a tener profesores, voy a tener materias, voy a tener padres de familia. En ese modelo de datos, yo voy a poder identificar cómo se relacionan estas cosas. Entonces, por ejemplo, que un alumno tiene que tener un curso, que ese curso tiene unas materias, que cada materia hay un profesor que las debe dar, etcétera. A partir de ese modelo de datos es que yo puedo identificar y empezar a visualizar más fácil cómo la información se interrelaciona. En este curso nos vamos a centrar mucho en el modelo de datos porque en ese modelo de datos es cómo se hace el diseño. Bueno, un Excel no es una base de datos. Excel es un programa que nos permite almacenar información y, y manejarla de alguna manera, pero está muy lejos de ser una base de datos y permitirnos hacer lo que se hace con una base de datos. Access es un poquito más cercano. Se puede decir que Access, pues, por teoría, Access es una base de datos, pero es una base de datos muy reducida que no nos permite almacenar grandes cantidades de información. Yo les voy a enseñar a crear los modelos, de hacer los diseños de base de datos sin importar el motor. Entonces, Access, Word, MySQL, Postgres son los motores de base de datos, son los que nos permiten almacenar la información, pero el diseño que hacemos con el modelo de datos es, ¿cómo se dice? Es indiferente a en qué motor usted la quiere implementar. El diseño es como los mapas del arquitecto. Cuando usted construye un edificio, el ingeniero civil hace un mapa, hace un plano para saber dónde va todo. Ese modelo de datos es el plano de la base de datos. Entonces,
es indiferente de qué base de datos vamos a utilizar. Pero luego les voy a enseñar cómo coger ese modelo y llevarlo a una base de datos MySQL. SQL es uno de los motores de base de datos gratuitos, es medianamente poderoso. Casi todos los sitios web están sobre MySQL. Digo que el 70 al 80% de los sitios web que hay están sobre MySQL. Nos permite guardar grandes cantidades de información, hacer cruces de tablas, etcétera. De pronto Access, la ventaja que tiene Access es que permite hacer formularios muy fácil, pero yo les muestro cómo pueden manejar una base de datos sencilla para cosas de ustedes a través del gestor de MySQL. Sin el modelo se puede armar sí, claro, es como, pero sería lo mismo que si tú contratas un maestro de obra, un ingeniero, y MySQL es un motor de base de datos, es una aplicación, y tiene su propio lenguaje que es SQL. Marcela, entonces, es como tú contratas a un ingeniero y le dices, yo quiero que me haga una casa de 4 pisos, y el man dice, no, listo, de una. Y empieza a construir la casa, sin un plano. Entonces él tira las bases, empieza a construir, hace en el primer piso 3 habitaciones, tira la plancha. Cuando usted vino al mes a ver cómo iba la hora, dice, venga, pero es que yo abajo no quería 3 habitaciones, yo abajo quiero 2 habitaciones y las otras arriba. Entonces el hombre tiene que volver a tumbar todo para hacer lo que usted quería. Y luego hace lo mismo en el segundo piso y en el tercer piso. O sea, sí es posible hacerlo, pero no es lo debido, no es lo correcto, porque usted va a tener mucho reproceso en el camino. De hecho, cuando uno hace el modelo de bases de datos, ahí uno se da cuenta que muchas veces tiene que estar cambiando las cosas sobre el modelo, y cambiarlas sobre el modelo es sencillo. Cuando ya están dentro de la base de datos, y generalmente la base de datos, también hay alguien que va a programar y va a hacer un desarrollo sobre esa base de datos, y esta gente se da cuenta que usted hizo eso mal. El reproceso de eso es muy grande y muy probablemente a usted lo van a echar del trabajo, porque se va a perder mucha plata por ese trabajo que se perdió por no haber hecho un diseño. Además, eh, estos programación, está la base de la programación. La base de datos es la base de casi cualquier software. Entonces, lo primero que se diseña, bueno, pues se hace la arquitectura general del software, y de las cosas primeras que se hace es diseñar el modelo de bases de datos. Se le pasa a los programadores para que estos puedan saber a qué se enfrentan, qué son los datos que van a utilizar, dónde tienen que guardar, qué pueden utilizar, qué no. Entonces, ese modelo de datos es el que nos permite comunicarnos también con las otras áreas que están involucradas en el diseño o el desarrollo de un software. Bueno, ¿qué compone una base de datos? Entonces, están los datos del usuario, son los datos de los usuarios que utilizan, que tienen permisos para acceder a la base de datos. Unos metadatos, que son los datos que nos dicen cómo se compone la estructura de la base de datos, es decir, qué campos son, qué tipos de campos tiene. Digamos que hay un campo que se llama nombre, entonces ese campo es un char o es un campo numérico. Todos esos son metadatos. Esto lo vemos más adelante. Cuando ya estemos viendo el modelo, esto les va a quedar más claro. Índices y estructuras de datos relacionales. Entonces, esto es lo que nos permite poder decir, por ejemplo, que los alumnos están relacionados con las materias. Entonces, por eso utilizamos unos índices y unas claves que nos permiten hacer esas relaciones. Igual, cuando en la siguiente clase quedamos un poco más al fondo del modelo, esto les va a quedar más claro ahorita, no se preocupen por eso. Los metadatos de aplicaciones, entonces, ¿qué aplicaciones están utilizando esa base de datos? Yo puedo crear una base de datos, supongamos que es de ventas, donde están todas las ventas de una empresa, y puede que haya muchas aplicaciones dentro de esa empresa que utilicen esa misma base de datos. Entonces hay una aplicación que utilizan los vendedores en el momento que hacen las ventas, utiliza la base de datos. Hay una aplicación que utiliza el gerente, que es totalmente diferente y solamente lo que hace es servirle informes, pero informes de ventas. Entonces, pum, ella tiene que utilizar esa misma base de datos. Entonces, una base de datos puede servir para muchas aplicaciones. Tiene unos triggers. Un trigger es un procedimiento, un pequeño programita que se le hace a la base de datos para que se ejecute en ciertas ocasiones. Entonces, digamos, yo quiero que cada vez que borren un registro, yo quiero que haya otra tabla o otra parte donde se almacene ese registro por si
cualquier cosa me tengo que devolver. Entonces, sí, un CRM es un software que utiliza base de datos. CRM, el ERP, todos esos software utilizan bases de datos robustas que permiten almacenar todo este tipo de cosas. Por eso, usted puede tener un CRM y desde otra aplicación, por ejemplo, un Power BI, sacar informes en base a esa información que además que se guarda con ese CRM o con el ERP. Y esa es la razón por la que también un CRM y un ERP se pueden comunicar, así sean software diferentes, porque pueden hablar por medio de la base de datos. Correcto, Jorge. Y también tenemos procedimientos almacenados, que son programas que se almacenan base de datos y sirven para la administración, para sacar las bases de los backups, etc. No, para los talleres no necesitan nada especial. Pero en la siguiente clase yo les voy a mostrar un software que se llama MySQL Workbench. Siguiente clase les muestro cómo se baja. Yo les voy a dejar un anuncio, cómo se baja, y creo que un videito de cómo se instala, del MySQL Workbench y del SAM. Entonces, MySQL Workbench es el software que nos va a permitir hacer los diseños de la base de datos de forma muy fácil, aunque no es obligatorio. Ustedes los diseños los pueden hacer incluso en Word. Lo que pasa es que esta vaina es especializada para eso. Y lo que sí hace el Workbench es que nos va a permitir coger ese diseño y llevarlo a una base de datos MySQL hundiendo un par de botones. Con siguiente lo va a hacer. Si usted no lo puede instalar o no lo puede conseguir, eso es gratuito. Pero si tiene algún problema con el software, no tiene ningún problema. Los diseños los puede hacer incluso en Word, en PowerPoint, en lo que quieran. Ese MySQL Workbench lo trabajamos específicamente para, como dice el nombre, para MySQL. El SQL Server, él ya tiene otras aplicaciones propias para hacer esos diseños. Pero básicamente es lo mismo. O sea, esos diseños los puedes llevar a MySQL, a SQL Server, a lo que quiera. No, eso no afecta al computador. Y vamos a utilizar el SAM, o el que quiera utilizar el WAM, para instalar algo que él instala que se llama Apache y el motor de MySQL. Entonces, el motor de MySQL es el que tiene la base de datos y el Apache es el que nos permite visualizar esto a nivel web. Entonces, no se preocupen por si les parece que les estoy hablando en chino, cuando lo veamos se les va a aclarar. Yo les dejo un anuncio con los enlaces. Apenas cuando monte el video, de aquí a mañana les dejo el anuncio. Pero igual eso no lo necesitan para este primer taller, no necesitan eso. Entonces no hay problema. Creo que para el segundo tampoco. Bueno, entonces características de eso es que los datos pues tienen que ser relacionados y tienen que ser datos integrados. Es decir, para que sea una base de datos relacional, pues tiene que haber relación entre los datos. Es decir, por ejemplo, lo que les decía, un alumno tiene materias, un alumno pertenece a un curso, entonces hay relación entre esos datos. Integrados es que esos datos permitan que se puedan integrar desde diferentes aplicaciones, como lo que les decía ahorita, que por ejemplo el software de ventas puede ir y ver, ver los datos, pero el software que le presenta los informes al gerente también puede ir y ver los datos. Eso hace que esos datos hagan integración de aplicaciones. Bueno, van a escuchar mucho la palabra sistema de gestión de base de datos. Entonces, ¿cómo funciona en realidad la base de datos? Entonces, tenemos la base de datos, que ese es el motor. Todo el motor es todo esto, exceptuando este P1 y P2, que serían las aplicaciones. Pero desde acá, lo que son los datos, la base de datos, el sistema de gestión de base de datos, es lo que nos debe proporcionar el motor de base de datos, sea MySQL, sea Postgres, sea Access, o sea Oracle o MySQL Server, el que sea. Esto es lo que nos va a facilitar. Entonces, ¿qué nos va a facilitar? Va a tener como tal la base de datos, que es donde se maneja la estructura de esa base de datos, es decir, es la que tiene la comprensión de ese diseño
de la base de datos que nosotros hicimos. Es la que nos va a almacenar cómo son las relaciones y es la que sabe cómo se están guardando los datos. Adentro de la base de datos vamos a tener pues, los datos como tal. Entonces, los datos del julanito, los datos de la materia, los datos o del carro o de las ventas, etcétera. Entonces, aquí tenemos la estructura que nos va a decir cómo estamos almacenando estos datos. Y tenemos el sistema de gestión de base de datos, que es el guardián. Es hagan cuenta como en Estados Unidos en las discotecas que se para el portero afuera y decide quién entra y quién no entra. Este señor es el que hace eso para la base de datos. Este para acá es el que dice, usted tiene permiso, llega un programa o un usuario, entonces él mira, bueno, usted tiene permiso para leer solamente estas tablas, entonces sí, vaya, lea esas tablas o lea la información que está allí. Lea la información, por ejemplo, de ventas y la información de empleados, usted no tiene derecho a nada más. Este señor es el gerente, usted sí tiene derecho a ver la información de los empleados, de las ventas, de los gastos, de los costos, del inventario, etcétera. Pero usted también tiene derecho a poder escribir o modificar los datos de los empleados. Entonces, este señor es el que nos permite y nos dice cómo se hace eso o a qué se tiene permiso. Lo mismo cuando llegan las aplicaciones o los programas que tienen acceso a esa base de datos, entonces él mira, bueno, este programa puede acceder a estas bases de datos y él sabe si ese programa puede modificar o no, o solamente mirar. Exacto. Correcto, Nicolás, sí, cómo funciona Discord, este sistema de gestión de base de datos, el que hace de portero, es el que decide quién puede ver la información, qué información puede ver y si la puede modificar, eliminar o si no, o agregar o si simplemente la puede ver. Bueno, las bases de datos tienen 3 abstracciones, entonces está el nivel físico o interno, que viene siendo esta parte de acá. Entonces, el nivel más bajo de abstracción, donde están almacenados físicamente los datos, es decir, donde están almacenados en el disco duro esa información como tal. Entonces, esta capa la maneja el nivel conceptual y la maneja la base de datos como tal, el sistema de gestión, y él sabe dónde debe almacenar los datos en el disco duro y cómo recuperarlos. Eso a nosotros no nos importa mucho y pues no tanto no es que no nos importe, sino que no lo vemos. Eso es algo que hace el motor por dentro. Tenemos el nivel lógico conceptual, que es el nivel intermedio, donde se escribe la organización de los datos, cómo están organizados esos datos. Este nivel sí nos interesa, porque en este nivel es donde nosotros tomamos nuestro modelo y le decimos a la base de datos, mire, vea, esto es la organización o la estructura que nosotros queremos para nuestros datos. Entonces, organícese de esta forma porque los necesito así. Y este dato se relaciona con este otro dato, este otro con este otro. Entonces, ahí está toda nuestra estructura. Entonces, a partir de este nivel lógico conceptual es donde nosotros empezamos a interactuar. Y por último está el nivel de vista externo, que es la abstracción más alta, que es donde ya los usuarios pueden accesar los datos. Sí, Jenny, cuando monte el video, yo monto esta presentación junto con el video. Entonces, aquí en este último es donde ya puede haber un software que me está mostrando un informe, un reporte, un listado, etcétera. Entonces, tenemos aquí, que aquí primero en el nivel físico, tenemos el sistema de gestión de base de datos, que es el que se encarga de guardar en el disco duro y mirar la parte de los accesos. Tenemos la base de datos como tal, que es la que nos permite manejar el nivel conceptual, que es donde yo le digo cómo quiero que se organicen esos datos. Y por último tenemos la abstracción final, que es donde puedo mostrar vistas y mostrar informes y reportes a los usuarios, porque obviamente pues, el gerente no va a venir a ver el modelo, él necesita ver es datos. Si, por ejemplo, quiere ver una gráfica de las ventas del mes. Entonces, aquí en una de estas vistas se le va a mostrar la gráfica de las ventas del mes y pues él no necesita ver cómo yo diseñé esa base de datos, él necesita ver
No necesitan, como dicen, no necesitan ver el parto, sino el niño llorando. Listo, porfa, el que cree el grupo, entonces ahí por arriba, donde está la cartica esa, la mensajería interna, me manda el enlace para yo mandarles el anuncio a todos y que todos se puedan ingresar. Bueno, entonces, el administrador de base de datos, que es a lo que ustedes van a perfilar, tiene varias tareas. Entonces, primero es el desarrollo y soporte de pruebas. Entonces, como él es el que conoce la base de datos, entonces él tiene que asesorar técnicamente a los desarrolladores de software eh, de cómo deben interactuar con esa base de datos. Y en caso de que estén haciendo alguna implementación nueva, pues qué precauciones, debe tomar las precauciones del caso para que esas implementaciones nuevas que se estén haciendo de software no vayan a afectar los datos. Ejemplo, supongamos que están haciendo un módulo nuevo de ventas, porque el que había ya no les gusta y van a hacer uno nuevo, pero el viejo todavía está funcionando. Entonces, toda la gente, los desarrolladores cogieron y hicieron un daño y dañaron la información, entonces ya no pueden vender porque el software que había ya no casa con lo que había, no pueden ver reportes porque borraron la información, entonces ahí tenemos un problema grande. Entonces, el administrador de la base de datos tiene que tomar las precauciones necesarias cuando están haciendo nuevos desarrollos para que la información no se dañe y pronto crear un backup de la base de datos y que los desarrolladores trabajen sobre ese backup y ya cuando eso esté funcionando bien, entonces sí, montarla sobre la base de datos que es. La parte de seguridad, entonces, es el que se encarga de definir todas las políticas y los estándares que debe utilizar la empresa para accesar a los datos. Entonces, el que otorga los permisos, cómo se otorgan los permisos, etcétera. La disponibilidad y desempeño, pues, es el que tiene que velar porque esa infraestructura funcione 24/7. Eh, si la base de datos se cae, pues es el que tiene que volver a levantar el servicio de la base de datos. Eso a veces colapsa. Entonces tiene que levantarlo y mirar por qué colapsó y buscar la solución al problema para que ese servicio esté disponible y tenga un buen desempeño, que sea ágil, que sea rápido. La integridad, entonces de asegurar la integridad de los datos, por eso va asociado mucho de lo ahorita. Entonces cada vez que hay un cambio, que hay que cambiar tablas o que hay que adicionar una tabla o datos nuevos o características nuevos a algún elemento, entonces de asegurarse que eso no vaya a generar pérdidas de información. Y el respaldo, que esto es muy importante, y es estar realizando backups y copias de seguridad. Eso es una tarea de ese administrador. Obviamente esto se puede automatizar y no automatiza eso con un procedimiento para que sea algo automático, pero sí toca estar mirando que esos backups sí estén quedando bien. Bueno, básicamente esto es eh, el tema de esta primera semana. Venga, rápidamente les voy a mostrar un poquito cómo funciona a nivel un poquito más práctico. Les voy a dar un ejemplo. Yo aquí tengo, por aquí lo tenía. Aquí tengo esta base de datos. Mm, Eso es una base de datos MySQL sobre este gestor de base, este administrador de base de datos. Es el que les voy a enseñar a trabajar. Aquí tengo varias bases de datos creadas. Tengo, por ejemplo, esta, que es para unas cobranzas. Yo tengo mis tablas. Tengo, por ejemplo, las ventas. Tengo abonos que le hacen a esas ventas, etcétera. Y tengo una aplicación, que es esta, que me consulta esa base de datos y me muestra los datos ya pues, de forma bonita. Hasta aquí sí no llegaríamos porque esto pues ya eso ya es, tienen que aprender un lenguaje de programación, esto está hecho en PHP, pero de esta forma ustedes pueden manejar una base de datos sencilla que ustedes necesiten o pueden empezar allí desde acá a partir a dar sus primeros pinitos en programación. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo las ventas, esta información que tengo acá es la misma información que yo tengo acá. Solamente aquí yo la veo más bonito y yo aquí pues ya puedo crear un abono. Entonces yo cuando creo un abono, eso se va a ver reflejado en esta tabla de acá. Aquí van quedando los abonos reflejados.
Si yo quiero ver ese abono, entonces yo lo llamo acá. Bueno, este no tiene. ¿Cuál tendrá? Este tiene 2. Entonces, aquí yo puedo ver esos abonos, puedo eliminarlos, puedo cerrar. Ese abono era el 13851. Entonces, busquémoslo acá. Entonces, la 20 a la 13851. Y aquí están esos dos mismos abonos que me muestra la aplicación acá. Obviamente aquí tengo más información de la que muestro acá, porque aquí tengo información que lo que les decía ahora, me hace relación. Entonces, por ejemplo, yo tengo un código de venta. Este código de venta me relaciona este abono con una venta. Entonces yo aquí tengo las ventas. Cada venta tiene una llave primaria y con esta llave yo puedo saber qué abonos tiene esta venta. Esto se puede crear de dos formas. Se puede crear a partir del diseño del modelo o se puede crear directamente por código o desde este administrador. Este administrador es visual. Yo puedo crear tablas desde acá, simplemente llenando formularios. Pues yo le digo aquí nuevo, entonces él me va a pedir aquí qué campos quiero, el nombre de la tabla y qué campos quiero. Pero también lo puedo hacer desde código, con código SQL. Lo bueno de esto es que cuando yo hago algo aquí, por ejemplo, aquí estoy visualizando esto, él me muestra acá cuál es el código para hacer esta consulta. O si yo hago un insert, si hago una actualización, él me va a mostrar siempre el código de cómo se hace. Entonces yo puedo utilizar ese código para, cuando estoy programando, para hacerlo. Vamos a crear, este curso es cortico. De hecho, el curso es más orientado es un poco más administrativo, pero yo les voy a mostrar o les voy a enseñar cómo se crean los diseños. Me parece que es más chévere que solamente la parte teórica administrativa. No, si yo quiero buscar algo especial, por ejemplo, digamos aquí en estas ventas, voy a buscar, qué sé yo, alguien que se llame Ana. Vamos a ver si hay alguna Ana aquí. Sí, hay varias Anas. Entonces, como le puse las asterisco, me sale cualquier cosa que tenga Ana. Luego les enseño un poco más de eso. De un negocio, pues los datos se están actualizando en cada momento, porque tú en un negocio estás vendiendo. Entonces, cada vez que agregas una venta, pues, tiene que ir a la base de datos para poder que en el momento que necesites sacar un reporte de ventas, tenga los datos al día. Y generalmente lo que uno hace es, pues, ya es luego crear, esta es la vista, esta es la última, la capa de abstracción, la última que es la vista. Entonces, generalmente uno en esta capa de vista lo que hace es crear un programa para manejar el negocio como tal. Esto, por ejemplo, es un software para recoger cartera, para llevar una cartera. No, Jenny, no necesitas nada. Entonces aquí vamos a empezar de cero, hacer la parte del diseño. Alguien está creándolo, estoy esperando que me manden el link del chat de WhatsApp para podérselos compartir, porque eso no lo creo yo, sino que lo hacen algunos de sus compañeros, el que lo cree lo administra. Bueno, muchachos, entonces, ese es el tema de esta primera semana. La siguiente clase, Juan apenas monte el video, les dejo también el anuncio con dónde descargar el Workbench y el SAM. Y en la siguiente clase les muestro cómo se instala y empezamos a utilizarlo un poquito y vamos mirando cositas. Sería bueno que de pronto antes de las clases, den una miradita al material y igual cualquier duda que tengan, me van preguntando. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? La base de datos, depende, Luis. Mm, si tú tienes alguien que haga la parte de programación, pues no necesitas. Pero si no tienes alguien que te haga la parte de programación, entonces sí sería bueno ir
que vayas aprendiendo algún lenguaje de programación. Uno de los más sencillos y los más utilizados es PHP, que es el que se utiliza para hacer sitios web o aplicaciones web. Entonces se utiliza mucho porque, pues, por ejemplo, ese software que les estaba mostrando es un software de cartera, pero está en la web. Entonces se puede manejar desde un celular, desde cualquier parte. Desde ya, las actividades están abiertas ya, todas las actividades ya están listas. Entonces, simplemente en el momento que quieras puedes empezar. Y si quieres adelantar, te puedes adelantar, Mariana. Al revés, HTML es para dar diseño, el PHP lo que está por detrás y lo que da dinamismo a las páginas de HTML. El PHP es el que hace la parte del servidor, el que hace las consultas en la base de datos, el que puede hacer procesos y operaciones y cosas chéveres. El HTML solamente es la capita que muestra las cosas bonitas. De hecho, por ejemplo, miren, esto aquí que está mostrando esto es HTML, pero esto por debajo es PHP puro y duro. Yo les muestro el código de esa vaina. Por ejemplo, aquí tengo un controlador. Esto es PHP. Esto es el PHP. Este es el de ventas. Esta función es la que hace que se muestren los datos que se están mostrando acá. Listo, entonces, ese que acabamos de compartir va a ser el chat. Ahorita se los comparto. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, pueden adelantar. Sí, se pueden adelantar, no hay ningún problema. La base de datos, lo que les decía, vamos a utilizar MySQL Workbench, pero eso lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en una hoja de papel, lo pueden hacer en PowerPoint, hacer los diseños. Si lo hacen de esa forma, obviamente ya después toca crear la base de datos a pedal, pero se puede hacer. Más adelante, cuando hagamos esa parte, les explico primero desde el Workbench y luego y también cómo lo pueden hacer a pedal, por decirlo así. Sí, yo les dejo el enlace apenas publique el video, yo pongo el anuncio y allí queda el enlace del video. Igual en la plataforma también pueden accederlo a YouTube. Al correo, lo que les digo, Luis, al correo no me escriban porque es muy probable que no vea sus correos. Mándenme por la mensajería interna o de la plataforma, por el foro de dudas e inquietudes o si alguna cosa a mi WhatsApp, pero en horario de oficina, de lunes a viernes. El WAM es lo mismo que, funciona igual que el SAM. Yo se los enseño a instalar y a utilizar. El mío está en la plataforma, en la información del tutor. 315-418-2458. Para aprender, tener que estudiar algo que sea relacionado con programación. En el SENA hay unos técnicos y tecnológicos de desarrollo de software muy buenos. No sé si en todos los centros, pero donde yo estoy ahí hay uno, en el Quindío. Y salen muy bien preparados para programar. Sí, porque es mucha gente y tienen que ganar los exámenes de ingreso, porque es mucha gente la que se presenta. No, no necesitan estudiar eso para este curso. Eso es básico. Aquí les voy a enseñar de cero cómo se crean cómo se hacen los diseños de las bases de datos. Bueno, muchachos, entonces